Siguiendo con nuestro estudio, con nuestro análisis, pudimos observar pues en el tema anterior que teníamos que manipular pues para darle solución, teníamos que manipular de manera general cada una de las interpretaciones o cada una de las funciones que teníamos por solucionar. De manera general teníamos la introducción del nuevo concepto de delta x y delta y, que a final de cuentas el resultado obtenido de delta y entre delta x era la razón de cambio. Si siguiéramos nuestro estudio únicamente basándonos en el concepto de encontrar el incremento de una función, por ejemplo de la variable x, pues obviamente nos toparíamos con ejercicios muy extravagantes y obviamente tendríamos la necesidad de invertir mucho esfuerzo mental y mucho tiempo para encontrar la solución correcta. Es por eso que se diseñaron ciertos formulismos que nos pueden ayudar para hacer nuestro cálculo, nuestra interpretación matemática más cómoda, más sencilla. Entonces vamos a ver la utilización de esos formulismos. Aquí tenemos ya los formulismos. Estoy indicando únicamente 13 formulismos, los voy a ir analizando de uno en uno para ver su aplicación. Entonces tenemos primeramente el formulismo 1, 2 y 3. El 3 no lo voy a considerar, únicamente, bueno, voy a ir desarrollando cada uno de estos formulismos. Bueno, voy a agarrar un espacio en blanco. Y el objetivo es aplicar directamente por medio de una fórmula el concepto de la derivada o la determinación de la razón de cambio de una función. Si ustedes recuerdan, una función así en forma general contiene los siguientes elementos: y igual a 3x al cuadrado más 5x menos 8. Podemos observar que contienen dos o más elementos. Contiene más dos elementos y de manera general podemos indicar que esta parte contiene a este término, que es una constante. Esta es una constante. Contiene a una constante multiplicado por una variable, recordando que las letras son las variables. Y por último, nuevamente aparece este término, una constante por una variable, pero lo interesante es de que la variable está elevado a un exponente. Por lo tanto, debo de interpretar o debo de contener distintos formulismos para encontrar la derivada de cada uno de estos elementos. Por lo tanto, debo de indicar un formulismo para derivar la constante, para derivar una variable multiplicada por una constante o únicamente una variable, y por último la derivada de una variable elevado a un exponente constante. Entonces, empezamos con nuestro primer formulismo, que dice la derivada de cualquier número. Este es d entre dx y se lee así de manera completa: la derivada de, o d entre dx. Pueden implementar cualquiera de las dos expresiones, verbal o mentalmente. La derivada de, o d entre dx, que obviamente este es el nuevo operador. Este es el nuevo operador matemático. D entre dx es un operador derivativo. De igual manera, tenemos distintos operadores. Tenemos el de suma, el de multiplicación y el de la potencia, y obviamente sus contrapartes o sus elementos o operadores inversos. El inverso de suma, resta; el inverso de multiplicación, división; y el inverso de la potencia, la raíz cuadrada o enésima. Entonces, este es el nuevo operador que vamos nosotros a implementar, operador derivativo. Y la primera fórmula nos dice
la derivada de cualquier número, es igual a 0. De manera general voy a hacer la descripción así de manera escrita o literaria. Dice: la derivada de una constante es igual a 0. Y un ejemplo, vamos a ver el ejemplo de la aplicación de este formulismo. Entonces, es lo interesante. Tengo la descripción, tengo la fórmula y tengo su descripción. La derivada de cualquier número, la derivada de una constante es igual a 0. Y un ejemplillo, vamos a ver un ejemplo de este formulismo. Vamos a inventárnoslo. Pues únicamente sería cuestión de decir que la derivada con respecto a x o de entre dx de cualquier número de otro ejemplo, la derivada con respecto a x del 10, la derivada con respecto a x o de entre dx del menos 8. Yo creo que con eso se entiende. La derivada de cualquier número, este operador siempre está afectando a lo que está enfrente de él, está afectando a este número de entre dx igual a 0. La derivada de cualquier número, 0. La derivada de x, la derivada de menos 8 con respecto a x o de entre dx de menos 8, el resultado es 0. Y como ven, sería ahí únicamente esa aplicación. Y ya tenemos el ejemplo y la descripción de la primera fórmula, que sería esta parte pues que estamos observando aquí en la lección, de entre dx de cualquier número igual a 0. Está muy sencilla. Aprovechando el espacio siguiente, voy a ir en la parte de arriba, aquí así en la parte de arriba. La otra fórmula es la derivada con respecto a x de una variable es d entre dx de ella misma. Obsérvenla, es como si multiplicamos el operador, esta d entre dx, ahí está, y el operador matemático está afectando a esta x, así, y como si fuera una expresión algebraica, dx entre dx igual a 1. ¿Sí? Entonces la fórmula nos dice que la derivada de una variable con respecto a ella misma, para no escribir todo esto, nada más me atreví a hacer el significado literal de toda esta parte. Este es el concepto literal, las letras. La derivada de una constante es igual a 0. Y si trato de escribir aquí todo ese concepto matemático, me va a abarcar mucho espacio. Entonces, la derivada con respecto a x de una variable con respecto a ella misma igual a 1. D entre dx igual a 1. Y unos ejemplos. D entre dx, obviamente dx, y a ver cuánto nos da. Voy a hacer cambio de variable, le voy a cambiar, en vez de x voy a utilizar la t. Y listo. D entre dx, o la variable de x con respecto a ella misma, el resultado es 1. La variable de t con respecto a ella misma igual a 1. ¿Sí? Con el cambio de variable, pues obviamente el denominador me indica a la variable que estoy considerando, al elemento, al literal, que es más importante para nosotros. En este caso sería x, en este caso sería t. Le pondremos número a las fórmulas. Déjenle pongo número. Esta es la primera que estamos analizando.
esta es la segunda para nosotros, esta es la segunda expresión, el segundo formulismo y un tercer formulismo. Dejen alguna separación para no hacernos bolas. Tercer formulismo, para mí el tercer formulismo va a ser este: la derivada con respecto a x o de entre dx de un número por una variable, ¿sí? Su resultado es saco la variable y únicamente el operador derivativo va a estar afectando a lo que quede enfrente de él, ¿sí? Es decir, agarré este número y lo saqué fuera del operador derivativo, lo mandé hacia el otro lado. Este solo elemento lo brinqué hacia este lado. Es la ventaja pues de los operadores matemáticos, son de variables o de elementos separables, los puedo separar. Bien, y acá cayó de este lado y quedó así el ejercicio. Un ejemplo: la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a x. Y el ejercicio va a ser este: 5x, 7x al cuadrado, menos 8x al cubo. Y la solución del primer ejercicio, lo único que tengo que sacar es la constante fuera del operador derivativo y quedaría 5 veces la derivada con respecto a x del elemento que va a estar afectando, que se quedó acá en el lado derecho de la x, ¿sí? Nuevamente saco el 7, lo aviento hacia el frente 7 veces y el operador derivativo queda aquí, como que intercambian de lugares, y el operador derivativo únicamente va a estar afectando a lo que quedó de este lado, a x al cuadrado, ¿sí? Este es otro ejercicio. Y nuevamente agarro el menos 8 con todo y signo, menos 8, el operador derivativo. Déjenles cambio de color para que se comprenda. El operador derivativo queda en medio de los dos términos, y por último el término que va a estar manipulando o afectando el operador derivativo va a ser, para este caso, a x al cubo. X al cubo. Como ven, aquí está un ejercicio, aquí está otro ejercicio y 3 ejercicios únicamente aplicando esta fórmula. Vamos a ver la otra fórmula. Aquí está en forma de cuadritos. Y la cuarta fórmula está de manera, estoy colocando cada una de estas fórmulas de manera aleatoria, así para mí sería más importante en aprendizaje o conocimiento esta que sea la 1, esta que sea la 2, esta que sea la 3 y la cuarta sería esta mera. Vamos viendo, esta es la derivada de una variable elevada a un exponente constante. Vamos a ver cómo se aplica esta fórmula. Dice la derivada de una variable elevado a un exponente constante va a ser igual bajo el exponente por la variable elevado al exponente menos la unidad. Fíjense, así de sencillo. Ahorita realizamos un ejercicio para que se comprenda un poco más este formulismo. Voy a derivar x al cuadrado y voy a derivar x al cubo y voy a derivar x a la cuarta potencia. Tengo partes o elementos de la función. Si ustedes recuerdan, estos son los elementos de la función. Este término y este otro término, 3 términos. Y ya estoy desglosando o aplicando a cada uno de ellos un formulismo para encontrar pues su derivada. Recordando pues que la derivada es el concepto de la razón de cambio. Ahorita vamos a indicar un poco más o en detalle
el concepto de la razón de cambio. El operador derivativo. A cada uno de estos tres términos le voy a aplicar el operador derivativo. Aquí está el operador derivativo. Aquí está el operador derivativo. Y la función es únicamente x a la cuarta. Y aquí está el operador derivativo. Si le aplico el concepto del formulismo, la derivada de de un elemento elevado de una variable elevado a un exponente constante es igual bajo el exponente por la variable elevado al exponente menos 1. De acuerdo a este formulismo, debo de bajar el exponente es 2 por x elevado a la 2 menos 1. Esto es igual a 2 por x, 2 menos 1, 2 menos 1, 2 es 1, 2 menos 1 es igual a 1. Recuerden pues que no puedo poner potencias o elementos unitarios porque se confundiría con un número romano y el resultado obtenido sería 2x, pues, ¿no? Nuevamente otro ejercicio, hasta aquí se terminó este. Nuevamente aplicando esta fórmula, x elevado al cubo bajo el exponente por x elevado al exponente menos la unidad. 3 veces en donde debo de trabajar o de realizar operaciones es en el exponente x elevado a la 3 menos 1 al cuadrado. Y ahí está. 1 de pilón. Bajo el exponente por la variable elevado al exponente menos la unidad. Al exponente le quito una unidad. 4 por x elevado, 4 menos 1 a 3. Y ahí está. Como ven, hasta aquí sería únicamente la aplicación de esos 4 formulismos. Y posteriormente analizaremos la aplicación de estos 4 formulismos a una función ya más extravagante, ya más generalizada, como este tipo. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.